vida. Que el Señor les bendiga. Iglesia, buenos días. ¿Cómo está la iglesia esta mañana? Yo quiero que le regales una sonrisa allá a través del tapaboca. Regálale una sonrisa así al que está a tu lado. Estamos en tiempos de Navidad, estamos en tiempos de alegría y hemos venido compartiendo una serie acerca de la Navidad. Y hoy el sermón se titula De lo insignificante a lo glorioso. Yo quiero que repitas: de lo insignificante a lo glorioso. Y realmente la Navidad tiene dos perspectivas, una insignificante y otra gloriosa. Este mundo se queda muchas veces en lo insignificante, se queda que en el paseo, que en la comida, que en la musiquita, que en el trago, que en la parranda, que en la fiesta, que en la celebración. Pero estamos llamados de pasar de lo insignificante a lo glorioso. Incluso esta sociedad inventó a Papá Noel, un invento del marketing, de las empresas estas de gaseosas, inventaron a Papá Noel. Y la gente sigue en ese marketing comprando Papá Noel, adornando su casa con Papá Noel y se quedan en lo realmente insignificante. Pero necesitamos pasar de lo insignificante a lo glorioso en esta Navidad. Que podamos experimentar el nacimiento, que podamos experimentar la gloria de Dios en nuestra vida. Y el Evangelio de Lucas nos narra una historia que hoy vamos a estudiar y vamos a ver los detalles de lo que contiene la Navidad. Lucas 2, del 8 al 20, dice: esa noche habían unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados porque el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por las siguientes señales. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron todo lo que había sucedido, lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Y con esto necesitamos nosotros entender, para tener la perspectiva correcta en la Navidad, que debemos de pasar de lo insignificante a lo glorioso. Y que muchos eventos insignificantes pueden tener connotaciones eternas. Habrá acontecimientos que de pronto podremos decir: no, esto no tiene tanta relevancia, no parece tan importante. Muchas veces el mismo relato de Jesús naciendo en un humilde pesebre, a veces no le vemos tanto significado. Y ahí es donde necesitamos nosotros comprender que hay detalles que pueden parecer insignificantes para nosotros, pero son connotaciones gloriosas y eternas de parte de Dios. El nacimiento de un bebé no era algo significante, era algo insignificante, pues igual que hoy muchos bebés nacen. De pronto tiene significado para la propia familia que le nazca un bebé, un hijo. A veces el nacimiento
puede traer preocupaciones, no puede traer alegría, y en connotaciones como había crecido, como había nacido o como se había gestado Jesús, era algo que de pronto podría traer problemas, podría ser humillante, avergonzante, tener un castigo social, porque María estaba comprometida con José, pero aún no se habían casado. Y el hecho de que Dios haya tomado a una mujer joven, virgen, para que naciera el Salvador, era algo realmente que para muchos es un hecho como insignificante. ¿Cómo así que va a usar a una simple mujer, a una mujer humilde, a una mujer joven? Y estos son los detalles donde Dios avergüenza la sabiduría de los sabios. Porque lo que para los sabios de este mundo es significante, para Dios es insignificante. Y lo que para el pensamiento de este mundo es insignificante, para Dios es glorioso. Y es importante que entendamos eso. A veces hay eventos insignificantes que tienen connotaciones eternas. El hecho de que Jesús naciera en un establo, imagínense, qué hecho más insignificante ese. No nació en un hogar, en una casa, en un reinado, no nació en un gobierno, nació sencillamente en un establo. Y la familia de José y María, ellos no eran personas muy reconocidas, ellos no eran personas de la sociedad, ellos no eran personas muy influyentes, eran personas humildes. Era una familia insignificante. A veces queremos como buscarle la quinta pata al gato, y no hay algo como tan significado. No era algo como tan significante para ese momento. Todo era humilde, aparentemente común. Pero es allí donde Dios quiso que naciera el Salvador del mundo, Dios hecho hombre. Jesús, el creador del universo, nació en una familia insignificante, de una forma insignificante, común, en unos momentos hasta vergonzantes, embarazosos. Pero el ángel le dijo a José que ese bebé que iba a nacer iba a ser el Salvador. Y por eso José siguió en este llamamiento, en este propósito que Dios había destinado para su vida. Y con esto necesitamos reflexionar lo siguiente: no podemos subestimar los orígenes insignificantes o comunes o avergonzantes de donde Dios nos saca. Amén. No podemos subestimar eso. A veces hay gente que dice: pastor, es que yo de dónde vengo, yo quién soy. A veces nos sentimos como muy insignificantes por ser colombianos, por nacer en algún pueblo, por de pronto tener un familiar que vino de pobre, o que fue campesino, o que fue indígena. A veces hay una tontería en este mundo que queremos como tapar los orígenes pequeños, los orígenes comunes, pero Dios es experto en convertir lo insignificante en glorioso. Y no podemos nosotros, ¿por qué menospreciar eso? ¿Por qué sentirnos en una condición de inferioridad? Porque Dios es humilde y manso. Si hay una característica que tiene Dios, es que es humilde y manso. Y avergüenza a los que se creen sabios en este mundo. Y avergüenza a aquellos que lo que este mundo considera como algo relevante para Dios no tiene significado. Y lo que este mundo considera insignificante para Dios lo usa como glorioso. Y es allí donde nosotros necesitamos entender que los eventos insignificantes pueden tener connotaciones eternas. Para muchos es insignificante venir a la iglesia. Para algunos es insignificante orar. Es insignificante tener fe. Para muchos no es importante, pero realmente es el poder de Dios para llevarnos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Hoy estamos aquí. De pronto podría ser para muchos un día más en la iglesia, pero puede tener connotaciones eternas y puede haber un antes y un después a partir de hoy. Y es importante que nosotros entendamos eso, que no nos menospreciemos, que no nos invalidemos, porque Dios tiene un propósito y un plan contigo. Dios tiene un propósito y un plan contigo. Yo quiero que tú repitas: Dios tiene un propósito
y un plan conmigo. Repítelo. Porque a veces nos menospreciamos, a veces nos sentimos poca cosa, a veces creemos, ¿y quién soy yo? De pronto miramos de dónde venimos y creemos que no vamos a hacer cosas gloriosas. Pero mire que José y María eran personas insignificantes. El procedimiento de cómo nació Jesús fue insignificante, fue muy común, fue extremadamente sencillo. En un pesebre. ¿Qué hay rodeado en un pesebre? Animales, mal olor, paja. Probablemente lo pusieron en el bebedero de algunos animales como lo hacemos en el pesebre. Acostaron seguramente, la cunita era el bebedero de algún animal y allí lo pusieron. Estaba entre telas el nacimiento de un niño, de un bebé, de una familia humilde. Pero Dios nos dice: no menosprecies los inicios pequeños, no menosprecies los inicios insignificantes. Esa fue la profecía que le dio Zacarías a Zorobabel cuando estaba construyendo el templo. No menosprecies los inicios pequeños, porque Dios es un Dios que ve con fe, que ve el futuro. Dios es un Dios que no depende de los recursos de los seres humanos. Al contrario, muchas veces Dios escoge de lo vil, de lo insignificante de este mundo para avergonzar a los que se creen sabios. Y qué bueno que nosotros entendamos que no es con fuerza, no es con habilidades, no es con talentos, no es con ejércitos, sino es con el poder del Santo Espíritu de Dios. Y por eso necesitamos nosotros entender que por más que nos veamos o nos vean insignificantes, somos poderosos en Dios. Y con esto quiero decirles que no es que usted esté llamado, o todos estemos llamados a ser famosos. Puede que sí, algunos. De pronto no vamos a ser famosos, no vamos a ser las personas reconocidas en la historia colombiana. Algunos sí. Pero sí vas a ser una persona influyente en tu entorno. Sí vas a ser un instrumento de bendición si te dispones a obedecer y a ser un instrumento de Dios. Y eso obviamente, si vas a ser famoso, si vamos a ser reconocidos en la historia de Colombia, bueno, eso depende de Dios. Pero si vamos a ser relevantes, útiles, si vamos a ser de bendición, a eso estamos llamados como hijos de Dios. Dios incluso puede usar al impío para poder alcanzar los propósitos. Dios puede usar personas de pronto ateas, no creyentes, para que los propósitos de Dios se cumplan. Cuando vemos la historia en este capítulo 2 de Lucas, los primeros 5 versículos dice que en esos días Augusto, el emperador de Roma, César Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Y este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea, llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Y aquí vemos que Dios usó a este emperador romano César Augusto para que sacara un decreto. Ese decreto era un censo que tenía como propósito saber cuántos habitantes habían en esa época, cuántos habían romanos, cuántos habían judíos, con el propósito de cobrarles impuestos para el imperio romano seguir sus campañas de su ejército. Y ese decreto que le nació sacar a este César Augusto motivó, indujo a que José y María se trasladaran de Nazaret hacia su lugar de origen de nacimiento, Belén, a ser censados. Y con esto se estaba cumpliendo una profecía que hacía 700 años atrás se había dado
por el profeta Miqueas. Dice la profecía en Miqueas 5:2: pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una aldea pequeña o insignificante entre todo el pueblo de Judá. Entre todo el pueblo de Judá, Belén era una pequeña aldea insignificante. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Y esa era la profecía que cuando Herodes consultó dónde iba a nacer el Mesías, entonces dijeron: no, los profetas dicen que va a nacer en Belén, una pequeña aldea, una ciudad insignificante, donde nació el rey David. Y por eso, como José era del linaje, era descendiente de David, tuvo que ir a su lugar de origen para ser censado. Y todo esto cumple el propósito de Dios. Y usó a un impío, a un gobernante impío como el emperador César Augusto, para decretar hacer esta ley, este censo que los motivó a moverse. Así que habrán circunstancias en la vida que, si tú estás entendiendo el propósito de Dios, si tú estás dispuesto a obedecer ese propósito de Dios, te guiarán a cumplir su propósito. Lo importante es estar atento, obediente, para que se cumpla. Lo segundo que quiero compartir de esta revelación, de este mensaje que los ángeles le dieron a los pastores, es que Dios a menudo dará revelaciones importantes a personas que pueden ser insignificantes para este mundo. Miren que cuenta el texto de Lucas 2:8, que en esa noche habían unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. Eran insignificantes pastores, estaban haciendo su trabajo de cuidar las ovejas de noche. Y a esos insignificantes pastores, a estas personas comunes, dice que de repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplendor de la gloria del Señor los rodeó. Y los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó: no tengan miedo, les traigo buenas noticias que darán alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y uno se pregunta: ¿qué mensaje tan importante? ¿Y a quién se los dio? A unas personas insignificantes, no relevantes. No sé si tú te preguntarías por qué ese mensaje los ángeles no se lo dieron a los reyes, a los gobernantes. ¿Por qué ese mensaje no se lo dieron a los eruditos? Ese mensaje no se lo dieron a los religiosos, no se lo dieron a personas influyentes de la sociedad, sino se los dio ¿a qué? A personas insignificantes, sencillas, que estaban trabajando. No se lo dio a desocupados, a personas que estaban haciendo su labor, e irrumpió en su labor este ángel y les dio ese mensaje. Y dice el versículo 13 que de pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Y nosotros el martes, que se celebraba aquí en la tradición el Día de las Velitas, nosotros tuvimos nuestro especial de Navidad. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos vinieron a ese especial de Navidad? Y en ese especial de Navidad este año fue muy hermoso. Los niños, los jóvenes, los adultos presentaron sus talentos en adoración a Jesús. Fue nuestro especial de Navidad, donde hubo canciones inéditas, hubo un ballet de niños, los jóvenes danzaron, hubo una alabanza. Fue un tiempo hermoso. Pero sabes, el mejor especial de Navidad que ha existido lo experimentaron estos simples pastores.
El mejor especial de Navidad fue experimentado por unos pastores insignificantes, comunes. Imagínense, aparece un ángel dando como la predicación y luego un ejército de ángeles cantando con la gloria de Dios que los rodea. Imagínense este espectáculo. ¿Qué iglesia, qué denominación ha podido hacer un espectáculo como ese? Los cielos abren como un espectáculo ahí a esos sencillos pastores y les dan este mensaje de revelación. Ahora uno debe preguntarse, ¿por qué este mensaje fue para unos insignificantes pastores? A veces este mensaje lo está escuchando usted. Este mismo mensaje lo está escuchando usted. Pero el problema es cuál va a ser la actitud que va a tener usted frente a este mensaje. Algunos van a decir, no, estoy muy ocupado. No, me estoy ocupando de pronto de la comida, de la fiesta, de los regalos, de hacer las compras de Navidad, de tener la casa lista para cuando venga la familia, para que la suegra no hable mal, te voy a arreglar la casa. Para que de pronto que no vean la condición, entonces es el tiempo para alardear. O a veces nos centramos en lo insignificante, pero aquí este mensaje fue dado a unos pastores que cuando vieron este mensaje, lo creyeron, lo recibieron con gozo y caminaron con fe. Porque dice la historia que dejaron a sus ovejas y se fueron a la aldea de Belén. Vea, ¿quién va a dejar unas ovejas? Hoy en día vemos que mucha gente no adora a Dios porque no, es que se me quema el arroz. No, es que hoy tengo visita. No, es que hoy nos vamos de paseo. No tengo tiempo para alabar a Dios. La Navidad ha dejado de ser el encuentro, el recordar que nació nuestro Salvador, el Mesías, el Salvador. Porque que tengo una fiesta, un paseo. En cambio, la actitud que tuvieron estos insignificantes pastores, dejaron sus ovejas y fueron a Belén. Porque dice la historia que después que contaron el testimonio de lo que habían visto, vieron al niño, vieron el pesebre. Ahora, ¿qué fueron a ver? Díganme, ¿qué fueron a ver? ¿Algo sorprendente? ¿Algo glorioso? No, fueron a ver algo insignificante. Por eso cuando hacemos el pesebre, ¿qué vemos? Una familia humilde en un pesebre, con un niño ahí, dice que envuelto en trapos. Ahora lo vemos muy bonito en un pesebre, pero imagínese usted viéndolo en realidad. ¿Qué fueron a ver esos insignificantes pastores? ¿Algo glorioso? No, fueron a ver algo común, hasta creo yo que más bajo de lo común, porque ¿quién nace en un pesebre? Pero estaban viendo, no con sus ojos físicos, estaban viendo, creyendo en la revelación de que el cielo llegó de esa manera, en que Dios escogió algo insignificante para que todo aquel que lo crea, que camine en fe, lo pueda disfrutar. Y miren que el evangelio no es un evangelio para unos y un evangelio para otros, porque es que hoy en día vemos hasta un evangelio clasista. Bueno, este es evangelio para pobres, entonces vamos a ver un evangelio muy bien socialista, bien así, vamos a tirar piedra. Este es el evangelio de los socialistas. Y otro dice, no, este es el evangelio de los popis, donde vamos a entonces a hablar de riqueza. Jesús tenía plata, tal. Es el mismo evangelio. Un evangelio insignificante para el mundo, pero glorioso y poderoso en Dios para ver y para experimentar su poder. Es el mismo evangelio. El hecho es con qué actitud lo recibes. Porque pues aquí narra que solamente este evento de ángeles, estas canciones la escucharon
humildes pastores. Pero ¿qué hicieron ellos? Corrieron. ¿Quién sabe qué hubiera hecho un erudito, un clasudo? Oh, excelente. Oh, hermoso lo que vimos. Sigamos haciendo la natilla y el buñuelo. Sigamos haciendo las compras. Estos fueron humildes, creyeron y caminaron con fe. Dios tiene una comunión íntima con el humilde. Ahora, la humildad no es una característica propia de la clase social. Eso lo entendemos, ¿verdad? Hay gente pobre, orgullosa y arrogante y altiva. Como hay gente con mucho dinero, humilde. Y lo contrario. Hay gente con bajos recursos, humilde. Gente muy sencilla. Gente con un corazón dispuesto para recibir. Como también hay ricos que no. ¿Verdad? Por eso Jesús dijo, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Hay gente que tiene mucho dinero, pero su corazón no está en el dinero. Está en el Dios que provee los recursos. Y ellos pueden experimentar esas riquezas que trae el Señor. Los ricos espirituales son aquellos que tienen esa riqueza abundante. Es más, en las profecías dice que el Hijo de Dios iba a morir, pero que iba a ser enterrado en la tumba de un rico con un corazón humilde. Y estaba profetizado. Así que esto no tiene que ver con cuánto tenemos en el bolsillo. Esto no es para que los ricos se sientan mal, ni para que los pobres se sientan así es. Esto tiene que ver con una actitud humilde. Ahora, Dios es experto en que convierte al pobre, al mendigo, al abandonado, al huérfano, al que no tiene oportunidades, lo convierte en rico. Eso hace Dios. Y a veces a los ricos de este mundo que creen, tiene que bajarlos para que conozcan realmente dónde está lo glorioso. Y por eso es importante que nosotros en esta Navidad tengamos una diferencia entre lo insignificante y lo glorioso. La revelación que dan estos ángeles a estos humildes pastores es el Evangelio. Buenas noticias. Viene paz para el mundo. Noticias de paz. Lo que llaman el shalom. En Israel saludan shalom. Que no es solamente la paz que hoy en día la paz. Hoy en día aquí en Colombia la paz da rabia. Porque te dicen que hay paz y no hay paz. Hoy en día la paz es una estrategia política, es un mercado, es un engaño. Pero el shalom es diferente. Porque el concepto del shalom es que vas a tener todo lo que necesitas de parte de Dios a pesar de las circunstancias. Esa es la paz. Vas a tener todo lo que necesitas de parte de Dios a pesar de las circunstancias. Eso te trae paz. Amén. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no depende del bolsillo, que no depende de mi circunstancia, de mi realidad, sino de la confianza de que Dios está conmigo. Ese es el shalom. El shalom es eso. Si tenemos a Dios, tenemos paz. Estamos cubiertos bajo la sombra del Todopoderoso, bajo sus alas. Y esta es la buena noticia. Ahora, ¿quién lo disfruta? ¿Quién lo cree? ¿Quién vive en ese shalom? ¿Quién recibe el evangelio? ¿Quién lo cree? Es el mismo evangelio para todos, pero el hecho es, ¿lo creo o empiezo a objetar? ¿O empiezo a hacerme el difícil? ¿O empiezo a quedarme en lo insignificante de este mundo? ¿Quién pudo haber creído
que lo que vieron estos pastores, imagínense que somos los pastores, vemos este espectáculo glorioso del cielo y cuando vemos en la realidad que vemos a una joven, a su esposo, a su comprometido y a un niño en un pesebre. No es algo tan importante y tan glorioso, pero allí nació el Mesías, allí nació el Salvador. De pronto tú puedes decir, ¿qué de significante puede estar en esta iglesia? ¿Qué de significante está estar tú hoy en esta iglesia? ¿Qué de significante puede tener hoy eso? Sabes que si tienes fe, que si recibes como recibieron estos pastores el evangelio, verás la gloria de Dios en tu vida. Verás la gloria de Dios en tu vida. Tendrás una perspectiva no insignificante, sino gloriosa. Y eso es lo glorioso del evangelio. Se tiene que ver con una perspectiva diferente a la de este mundo. Se tiene que ver con una perspectiva de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no vamos a ver lo glorioso de Dios. No es con racionamiento, no es con objeciones, no es con duda, incredulidad. Es creyendo humildemente y recibiendo. Y lo tercero es que Dios quiere llevarnos a ejercer ese liderazgo glorioso, pero humilde, con humildad. Dios quiere que tú y yo seamos esos líderes que experimentemos la gloria de Dios, pero con humildad. Miren qué privilegio tuvieron estos insignificantes pastores de ver primero los ángeles, el espectáculo navideño, de anunciar ese mensaje por ángeles, de darle las coordenadas de dónde estaba y de ellos poder ver con sus propios ojos ese nacimiento insignificante para muchos, pero donde ellos testificaron, vimos esto, y se fueron alabando y dando gloria al Señor. Las cosas con fe son así. Tú las ves en el hoy, lo que va a suceder en el mañana. En el hoy agradeces y alabas lo que va a suceder en el mañana. Porque Dios hoy te salvó, porque hoy Dios te perdonó, porque hoy Dios te hizo su hijo y porque hoy Dios cumple una promesa para ti, que se hará en el hoy y en el mañana. Y Dios quiere que nosotros ejerzamos un liderazgo. Mire que esto no fue un espectáculo para que los pastores aplaudieran. ¡Oh! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Muchos cuando van a un espectáculo musical, a una ópera, cuando ven una obra, ¡oh! ¡Excelente! No era para eso. ¿Era para qué? Para llamarlos a ser líderes, para sacarlos de lo insignificante a ser testigos de Dios. Y a veces nosotros nos quedamos en lo insignificante. Ayer en el ayuno Dios nos dio una palabra en Isaías 55. Isaías 55 podríamos llamarlo el evangelio del Antiguo Testamento. El evangelio del Antiguo Testamento. Y en Isaías 55 compartíamos la siguiente palabra: alguien tiene sed, venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche, es todo gratis. Ese es el evangelio. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les da fuerza? Hay gente que gasta su dinero en alimentos que los enferman, en bebidas que los perjudican. Tienen que ir al médico para que el médico le diga: deje de comer tanto eso, deje de tomar tanto eso. Si usted sigue tomando eso, si usted sigue tomando eso, comiendo eso, se va a enfermar, se va a morir. ¿Y por qué gastas entonces
el dinero en alimentos que no te dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Oiga lo que dice: escúchenme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos. ¿Qué es lo que hay que tener? Oídos abiertos. Si hubo una característica que tuvieron estos insignificantes pastores, es que abrieron bien sus oídos y entendieron el mensaje. Se alimentaron no de lo insignificante que este mundo te ofrece, sino de lo glorioso que Dios ofrece. Hay gente que gasta mucho dinero en una comida. Ay, a mí me encanta celebrar la Navidad. La Navidad, obviamente, entre lo insignificante pero sabroso está la comida, el compartir, muy rico. Pero no es lo glorioso. Lo glorioso es que realmente podamos encontrarnos con el Mesías, con el Señor, con el Salvador. Amén. Eso es lo importante. Que la Navidad sea el encontrarnos con Jesús, sea testificar de los dones, sea compartir con la familia de lo grande que es conocer al Señor. Pero a veces sale lo insignificante, la carnalidad. Se abusa con la comida, se abusa con el licor. Ya están saliendo los médicos: oiga, cuidado, no vayan a abusar. Si van a beber, no se pasen. Si van a comer, no se pasen. Aquí vengan con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes. Les daré el amor, oiga esto, les daré el amor inagotable que le prometí a David. Vean cómo lo usé a él para manifestar mi poder entre los pueblos. Lo convertí en un líder entre las naciones. Y mire lo que dice acá: tú, diga yo, tú también darás órdenes a naciones que no conoces, y pueblos desconocidos vendrán corriendo a obedecerte, porque yo, el Señor tu Dios, el Santo de Israel, te hice glorioso. Dios quiere sacarnos de lo insignificante a lo glorioso. Y mire los ejemplos que pone David. ¿Quién era David? ¿Quién era David? Vea, era el menor de 9 hermanos. Su papá Isaí fue visitado por el profeta Samuel. Samuel iba con la dirección de Dios a buscar rey en la casa de Isaí. Y pasaron los 8 hermanos, los mayores, y el primero no tenía pinta de tan insignificante, se veía como un tipo con actitud de rey. Y a Samuel se le fueron los ojos. Ay, aquí es. Y Dios le dice: mucho cuidado, tú miras lo de afuera, pero yo miro el corazón. Este mundo a veces ve lo insignificante de la apariencia, pero Dios ve el corazón. Y pasaron los primeros 8 hermanos y ninguno era. Y le dice el profeta Samuel: y ya estos son todos tus hijos. Vea, faltaba el insignificante David. Se le había olvidado al papá que tenía un hijo. Ah, sí, falta el pequeño. Falta el más pequeño, el insignificante. Está ya cuidando las ovejas. Qué coincidencia. Cuidando las ovejas, pastor. Llámalo. Y cuando llegó el David, me imagino cómo habrá llegado, oliendo a pesebre. Oliendo a pesebre porque estaba detrás de las ovejas. Sí, dígame. Fue ungido. El menor de todos fue ungido. ¿De dónde nació? Del pueblo más insignificante de Judá. Pero fue ungido con el poder de Dios. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, solamente eran ungidos
algunas personas, pocas personas, reyes, profetas y algunos sacerdotes. Ellos eran ungidos con el Espíritu Santo, eran llenos, solamente ellos. Pero eso marcaba la diferencia. Eso sacaba a alguien de lo insignificante a lo glorioso. Porque cuenta la historia que el insignificante David, que cuidaba las ovejas, que se le había olvidado a su papá que tenía ese hijo y no lo había ni presentado, lo manda a hacer una tarea. Lo manda a llevar un queso y unas provisiones a sus hermanos que estaban en batalla. Y va David llevando las provisiones y se encuentra con la escena de que llevaban 40 días el ejército de Israel temblando porque había un gigante llamado Goliat, que significa gigante, que estaba amenazando al pueblo de Israel, alardeando, mostrando su fuerza, su grandeza, su majestuosidad. Y Goliat los tenía apabullados, los tenía llenos de miedo. Pero David tenía algo diferente. Aunque era un insignificante joven, no sabía nada de guerra, no sabía nada de pelear, estaba lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo, este insignificante joven tiene la valentía, la osadía de enfrentarse a Goliat. Y este insignificante joven, que el mismo Goliat lo menospreció, ¿en qué caso yo soy un perro? Me mandaron a un niñito. ¿Cómo van a mandar a un niñito y me viene con un palo? ¿En qué caso yo soy un perro? Pero este niño, lleno del poder de Dios, derrotó a este gigante. Un líder para este mundo habla mucho de liderazgo. Y usted ve que cumbre de liderazgo, líderes, reunión de liderazgo, libro de liderazgo, coaching de liderazgo. Y este mundo insignificante dice que el líder es aquel que puede influenciar a otros. Pero el liderazgo, según lo que dice la palabra, es un liderazgo que transforma las circunstancias. Estamos llamados a cambiar las circunstancias de este mundo, según el liderazgo de Dios. Obviamente con el poder de Dios. Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. Y la luz tiene como característica que cambia las circunstancias, ¿o no? Si apagamos las luces, quedamos en tinieblas. No sabemos ni cómo salir de aquí. Pero la luz tiene como propósito disipar la tiniebla, cambiar la realidad, la circunstancia de donde vivimos. Pero sabes, se necesita un insignificante bombillo. Se necesita una insignificante lámpara para cambiar la realidad. Necesitamos nosotros entender que Dios espera usarnos para cambiar las circunstancias. Tú darás órdenes a las naciones. Así dijo, ¿o no? Así dice Isaías. ¿Sí o qué? Se lo repito. Versículo 5. Tú también darás órdenes a naciones que no conoces, y pueblos desconocidos vendrán corriendo a obedecerte, porque yo, el Señor tu Dios, el Santo de Israel, te hice glorioso. ¿Por qué vamos a dar órdenes a naciones? ¿Por qué vendrán pueblos a obedecer? ¿Por qué? No por nuestra inteligencia, no por nuestra capacidad, porque somos insignificantes bombillas. ¿Sabe por qué? Porque la luz de Dios va a brillar a través de ti. La gente va a dar gloria a Dios, va a hacerte caso, porque tú le vas a mostrar el camino de cómo hiciste para alumbrar, cómo hiciste para estar iluminado, cómo hiciste para alumbrar. Es sencillo. Un mensaje aparentemente insignificante, pero glorioso. El poder de Dios que lo transforma todo, que te permite nacer de nuevo, que te cambia tu naturaleza de oscuridad y te lleva a ser una lámpara encendida que cambia la nación, que cambia la nación. Amén. Tú y yo estamos llamados no a ser lámparas apagadas. Estamos llamados a ser lámparas encendidas que transforman la sociedad.
que transforma nuestro país. Amén. Pero necesitamos creer el mensaje y obedecerlo. Estos pastores insignificantes terminaron siendo unos evangelistas. Dieron el testimonio de lo que habían visto. Dan una prueba hoy. Estos quedó por escrito en la palabra y nos dan hoy una prueba de que Jesús es el Mesías, el Señor, el Salvador, porque escucharon a los ángeles y lo testificaron. Dejaron sus ovejas para ir a hacer la tarea que Dios les había mandado hacer. Si la iglesia se queda callada, si tú te quedas callado solamente hablando lo insignificante, no va a pasar nada. Pero si tú te permites ser ese instrumento que testifique del poder de Dios y quiere hacer luz para la tiniebla, vas a transformarlo todo. Porque la luz disipa la tiniebla, nunca la tiniebla disipa la luz. Estamos llamados a un liderazgo transformador, pero en humildad, porque depende de Él. Y miren que Dios pone el ejemplo de David, el menospreciado de sus hermanos, el menospreciado hasta de su padre. Nació en una región pequeña y humilde y terminó siendo el gran rey de Israel. Pero la otra gran revelación es para las mujeres. Mujeres, Dios reivindica su posición, su valor. Este mundo, la religión, hasta algunos grupos cristianos menosprecian a la mujer. Algunas ni siquiera pueden ser pastoras porque dicen que los ungidos son los hombres, que los que tienen el derecho de estar aquí son los hombres. Y eso no es cierto. Dios no es machista, ni ha tenido en su plan ser machista. Él hizo a la mujer y al hombre a su imagen y semejanza. Pero sabe, han descontextualizado cuando el apóstol Pablo o algunas teorías dicen lo que este mundo caído hizo. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios le pregunta al hombre: ¿qué hiciste? Y la respuesta del hombre pecador fue: la mujer que me diste. Ahí dañó la imagen de la mujer. Pero Dios, ¿qué le dijo a la mujer? En ese mismo instante: pondré enemistad entre la serpiente y tú. La serpiente tratará de morderte el calcañar, pero tu simiente le aplastará la cabeza. ¿A través de quién? De la mujer. Por eso era necesario que naciera Jesús de una mujer. Aunque el descendiente de David era José, pero Jesús no tuvo nada que hacer ahí. Tenía que venir de una mujer. Para muchos, de una insignificante mujer, porque la mujer en la sociedad y en la cultura ha sido menospreciada. Pero es un grave error, porque Dios no tenía el propósito de menospreciarla. Al contrario, ¿por qué nació Jesús de una inocente mujer? De una insignificante mujer. ¿Por qué? Dice que era joven y era virgen, inocente. ¿Por qué? Porque de la misma manera como entró el pecado por una insignificante fruta, ahora entró la salvación a través de esa misma mujer. Y por eso nosotros necesitamos entender que la mujer es reivindicada. Y la promesa que está en Joel dice que en los postreros tiempos, que son estos tiempos, se derramará el Espíritu Santo sobre hombres y mujeres, niños, ancianos y siervos. Podrán tener el Espíritu Santo de Dios. Ya no será para unos cuantos, ya será para todos. Por eso este mundo va a querer decir: eres mujer, no puedes,
Y eso no es cierto. Sí puedes, porque el poder de Dios está en ti. Así que las mujeres necesitan levantarse, porque el enemigo ha querido pisotear, ha querido morder el calcañar para que no avance. Pero Dios permitió que a través de una mujer naciera nuestro Salvador. No fue al azar, no fue porque le pareció, ay, sí, pongamos una mujer. Ya lo había declarado en Génesis: tu simiente aplastará la cabeza. Y por eso hoy celebramos. Ahora no vamos a adorar a las mujeres, ay, las mujeres. No es para adorar a la Virgen María, es para dignificar a la mujer. Y el Espíritu Santo hará obras maravillosas en ustedes, y están incluidas en el propósito de ser luz para este mundo. No tienen ninguna objeción ni ningún reclamo, nada que les impida poder brillar. Niños, jóvenes, sirvientes, dice, aún los siervos tendrán el Espíritu Santo y serán luz. Dios quiere levantar un liderazgo que transforme la sociedad con el mensaje del Evangelio. Pero si te quedas callado, si te ocupas en otras cosas, si olvidas esta gran comisión, serás una bombilla apagada. No cambiarás nada. Por eso Dios quiere llamarte que salgamos de lo insignificante a lo glorioso. Quiero terminar con esta historia que sucedió ayer. Ayer tuvimos el privilegio de ir a la comuna de Santo Domingo, una de las comunas más pobres de la ciudad de Medellín. Hicimos una colecta para llevarles regalos a los niños, para llevarles un refrigerio y para tener un tiempo ahí de compartir con ellos. Yo creo que habrían como unos 80 niños, no sé, había muchos niños. Eso como unos son chiquiticos, uno en un pedacito así cuenta 5. Así en el bafle caben 5 niños ahí, o hasta 8. Eso había una cantidad de niños. Y tuvimos el privilegio de ir con un grupo de acá de la iglesia a Santo Domingo, a esta comuna. Y había alegría, había gozo. Compartí un mensaje cortitico. Eran niños, con algunos padres allí. Ellos querían su regalo. Entonces le llevamos el regalo. Le hablamos que el mejor regalo es obviamente recibir a Jesús. Y bueno, los regalos, habían bastantes regalos. Algunos niños hasta repitieron. Llegaron un niño, ay, yo cogí 2, pero el de allá cogió 4. Yo le dije, ve en paz. Ve en paz y no vuelvas a pecar. Los niños llegaron así. Pero sucedió que cuando estábamos repartiendo los regalos, como eran regalos diversos, diferentes, solamente habían una cinta azul para niños y una cinta rosada para niñas. Y entonces yo estaba ayudando a repartir entre varios que fuimos. Y había una niñita que cuando abrió su regalo miró a la mamá y le hizo, y la mamá, y yo, ¿qué pasó? Yo dije, ¿qué habrá pasado? Y se miraron como que, y la otra, y yo dije, pues el regalo no, pues eran regalos bonitos, pero yo dije, ¿qué? Le salió dañado. ¿Qué habrá pasado? Eran regalos bonitos, pues, pero no eran como cosas para estar así. Y lo que veía en esos regalos que se dieron era un set como de enfermero, de doctor. Era un set de doctor. Y ella miró a la mamá como, mira. Y yo, ¿qué pasó? Y le dice la mamá, es que ella ha tenido un sueño. Ella quiere ser médica. Y ese regalo es un kit de medicina, de juguete. Y ella, y una hermana que estaba acá en la iglesia ayudándome a compartir dijo, ay, el pastor, dile al pastor que ore por ti. Y la niña no sabía ni qué hacer, porque es que no eran niñas cristianas, o sea,
eran niños de diferentes lugares, ¿no? La niña no sabía ni qué hacer, si cerrar los ojos, como que puso las manos. ¿Cómo así que me van a bendecir? Entonces yo le di la mano y Dios dije, bueno, que el Señor cumpla ese deseo que tienes en tu corazón. Vas a ser una gran médica. Y esa niña lo creyó. Y yo creo que esa niña y miraba a la mamá con un sentir. Y ahí entendí esta enseñanza de hoy. Lo que de pronto para nosotros puede ser algo insignificante. ¿Qué significado? Pues había niñitos que veían regalos y como que no, es que eso no lo quería. Pero para esta niña, haber destapado ese regalo de médica era una señal de Dios. Y el que yo haya orado por ella se sintió como si hubiera recibido. Ella tuvo una fe. Y yo estoy seguro que esa niña va a ser una gran médica. Pero es lo que necesitamos entender. Necesitamos ser como niños. Tener esa fe inocente, pero esa fe segura. Un simple regalo, hermanos, para esta niña fue como una gran ministración. Fue como una tremenda predicación. Para ella no fue suerte, para ella no fue azar. Para ella fue una confirmación de que Dios iba a cumplir ese sueño en ella. Y así nosotros necesitamos ser como esos niños que anhelan esos buenos propósitos que Dios ha puesto. Ahora, en una comuna como esas, se necesita un milagro de Dios para que esa niña alcance ser lo que ella sueña ser. Pero Dios hace esos milagros. Dios es el que hace esos milagros. Y es ahí donde nosotros necesitamos entender que Dios nos llama de lo insignificante a lo glorioso. Necesitamos soñar, creer, actuar y movernos en su dirección. Amén. ¿Cuántos tienen fe hoy? Vamos a ponernos de pie y yo quiero que quien quiere recibir a Jesús levante su mano bien alto. Repita conmigo esta oración, declárela con su boca. Yo confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú, Jesús, eres mi Señor, mi Salvador, lo más grande que yo pueda conocer. Te pido que me perdones de todos mis pecados. Hoy abro la puerta de mi vida para que entres, para que me permitas ser luz, para que me permitas iluminar y ser ese líder que transforma las circunstancias de mi entorno, de mi realidad. Permíteme, Señor, ser un instrumento de tu gloria. Lléname con el poder de tu Santo Espíritu. Quiero poder dar fruto abundante en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor y alábalo. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí. Espíritu